versículo 25. Pues gracias sean a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta oportunidad. Gracias por la bendición de tu palabra y por el contexto que nos permite podernos congregar, creer en lo que tú hablas a nuestra vida y poder manifestar la gloria de tu Hijo en nosotros. Ahora, Padre, como tú eres el Dios de bendición, a ti clamamos por ella. Tú eres el Dios de los milagros, a ti te buscamos por ella. Por lo que en este momento, Padre, que esas bendiciones y esos milagros estén para cada uno de nuestros hermanos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 19, lo leemos todo, nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dígale al que está a su lado: está cerca la venida del Señor. Pues gracias a ti, Padre. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Gracias por manifestar tu palabra sobre nuestras vidas. Gracias por darnos la bendición de que tenemos un Dios maravilloso que está pendiente de nosotros. Ahora, en el nombre de Jesús, clamamos en nuestra oración para que tú nos des oídos atentos a tu palabra y a la bendición que tú traes sobre ellas. A ti te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Qué preciosa porción del cual vamos a tener la oportunidad de poder llevar a sus vidas en el momento en que el Señor, a través de las palabras, está mostrando algo muy importante: la superioridad de la fe. Cómo cada uno de nosotros que hemos sido instruidos en el Evangelio, hemos sido preparados a través de la palabra de Dios, hoy podemos manifestar este contexto bíblico en el cual el apóstol Pablo estaba manifestando a los hebreos, haciéndole que hicieran ellos memoria, que vieran, que entendieran, que actuaran, que reconocieran que ya las cosas ya no eran conforme a la ley, sino que eran conforme a la gracia. A ese momento que nuestro Señor Jesucristo había bendecido con su muerte, había bendecido cuando en el momento que se rasga el velo, justamente en el momento de su sufrimiento, en el momento que lo habían cortado, en el momento que había sido pulsionado por aquella lanza. Y hoy el apóstol, manifestándole estos a los hebreos, les hace conocimiento de ese sufrimiento de Jesús. Les hace ver que ese sufrimiento pagó un precio, porque el precio antes era a través de expiaciones, a través de matanzas de animal, pero podemos ver claramente cómo la palabra de Dios hoy lo está mostrando, que es a través de la carne de un hombre llamado Jesús, que hoy usted y yo tenemos esos momentos gloriosos y maravillosos de comunión para con nuestro Dios. Hermanos, el sermón le he titulado: acerquémonos a la gracia
de Dios. Acerquémonos a la gracia de Dios. ¿Cuántos se quieren acercar a la gracia de Dios? Él es un Dios grande. ¿Cuántos lo creen? Es un Dios maravilloso. ¿Usted lo ha pensado? Es un Dios dadivoso. Un Dios que en mi mente, la cual también ha sido creada por Él, al igual que la de usted, nos hace ver la oportunidad que Él posiblemente dijo: tengo que hacer algo por la humanidad. Tengo que hacer algo por todos los que están allá abajo. Y en eso, Él estaba viendo, pues, ¿qué puedo hacer para darle una oportunidad a todos y cada uno de nosotros? Digo yo que se le ocurrió mandar a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque gracias a la porción que vamos a poder hacer la exégesis a su vida, usted va a poder connotar y se va a poder dar cuenta de parte de los propósitos de Dios. Y esos propósitos eran que nosotros pudiéramos reconocer a través de su Hijo Jesucristo ese sacrificio, ese momento que Jesús vivió, ese momento que Jesús sufrió, y cada uno de los diferentes momentos que pudiéramos mencionar, muchos, es lo que quería que ahora nosotros pudiéramos darnos cuenta que cada uno de ellos valió la pena. ¿Algún amén por eso? Valió la pena. Por eso, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, el propósito estaba marcado en que usted y yo antes no podíamos llegar al lugar santísimo, porque el lugar santísimo era el lugar especialmente que hasta estaba cubierto con un velo. Un velo, se le podíamos decir, para que usted entienda en buen español, era como tipo ¿cómo le llaman esas cortinas? Que no permitía que los ojos de los hombres vieran los acontecimientos que eran milagrosos, que sucedían ahí detrás. ¿Y quién tenía acceso a ese lugar santísimo? Diga, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, como había un momento que se celebraba en el año, porque una vez al año el sumo sacerdote tenía acceso a ese lugar santísimo, y es más, él entraba aún con temor. ¿Por qué? Porque entraba con temor porque también era hombre y podía sentir la presencia de Dios en ese lugar. Por tanto, el sumo sacerdote, a pesar de que entraba solo una vez al año para expiación de los pecados de todos, tenía que entrar amarrado. Algunos dicen que llevaba cadena, otros llevaba campanas, porque si oían caer algo tenían que jalarlo y sacarlo, nadie podía entrar. ¿Y cómo tenía que entrar? Según algunos grandes conocedores y teólogos, manifiestan que tenía que entrar de espalda. Ahora, el sacrificio de Jesús, cuando la palabra habla del velo que se rasga desde arriba hacia abajo, algunos lo ponen como es un momento en el cual está Él manifestando su sufrimiento y sus heridas. Cuando fueron abiertas, algunos teólogos lo toman como cuando abrieron su costado, que fue lastimado, en ese momento también se abrió el velo. Y el propósito del cual Dios había enviado a su Hijo se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque los hebreos, los judíos, vivían conforme a la ley. Pero con la venida de Cristo Jesús, hoy iban a vivir conforme a la gracia. Por tanto, con su muerte queda consumado de que ya no había más expiación de animales, sino que uno había sido el que había mandado Dios a su Hijo unigénito. Hermanos, a veces hablar de teología duerme a la gente, pero es importante que usted conozca los acontecimientos
que se fueron dando, que se fueron suscitando para que pueda entender el contexto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en su contexto cuando nos dice así mismo en este momento, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Gracias a quién fue la libertad esa. Diga Jesús. No teníamos nosotros acceso a ese lugar. No teníamos entrada a ese lugar. Recordemos que el tabernáculo tenía sus divisiones. Y cada uno de los sectores de las divisiones del tabernáculo, un sector estaba designado para cada una de las diferentes tribus, de las 12 tribus de Israel. Cada sector estaba designado. La puerta de entrada siempre por lo general daba hacia el norte, viendo hacia el lado de Jerusalén. Siempre, donde lo colocaran. Entonces, cuando la palabra hacia el este, cuando la palabra de Dios se está manifestando en este contexto, así que hermanos, teniendo libertad, diga, gracias a Jesús soy libre. Nos dio libertad. Nos dio el acceso al que para que pudiéramos llegar, miren que ni los pastores hubieran podido abrir ahí. Solo los sumos sacerdotes, aquellos que estaban prácticamente consagrados y entregados, aquellos que estaban dedicados, aquellos que habían sido elegidos más bien por el Todopoderoso. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este lugar. Pero con la venida de Cristo, el apóstol está manifestándole hoy a los hebreos y le está mostrando, ya no es conforme al judaísmo, ya no es conforme a la ley, ya no es conforme a los mandamientos, sino que le está mostrando que hoy hay que vivir conforme a la gracia de Cristo Jesús, conforme a esa oportunidad. Por eso habla teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Precioso aquel que por la sangre de Jesús todos hoy tenemos ese acceso maravilloso a la gracia de Dios. Una alabanza tan preciosa que dice, entra en la presencia del Señor. ¿Para qué? Porque estando en la presencia de Dios, tú eres original, eres único, eres diferente, te sientes acompañado, te sientes gozoso, te sientes protegido. Pero antes, lo que el apóstol quiere mostrarle a los hebreos es el contexto este, que deben de estar viviendo conforme a lo que eran los viejos rudimentos. Hoy yo quiero que usted también reconozca y se dé cuenta que gracias a ese sacrificio, usted puede entrar con libertad delante del trono de la gracia de Dios. Y la palabra de Dios en este contexto nos está mostrando que lo que quedaba oculto, ¿saben qué significa oculto? Diga, escondido. Hoy está a la vista de todos y cada uno. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Por tanto, la palabra de Dios en su contexto bíblico muestra con claridad que ya no es uno el escogido para entrar ante la presencia de Dios. Y cuando hablo de la presencia de Dios, no es literalmente la presencia de Dios, sino para entrar al lugar santísimo. Porque si tú estás en el lugar santísimo, estás en la presencia del Todopoderoso. Y quiero que le quede claro. Pero el apóstol estaba mostrándole estas palabras para que nosotros también nos diéramos cuenta que como hijos de Dios tenemos el acceso al trono de la gracia del Todopoderoso. Tenemos el acceso gracias a su Hijo Jesucristo. Por tanto, cuando la palabra de Dios nos dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
Hermanos, cuando la palabra habla del camino nuevo, está haciendo una reflexión a esto que nosotros podemos mencionar como un camino recién abierto, algo que no estaba. Por eso la palabra de Dios en el contexto del libro de Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino. ¿Por qué? Porque Él es el nuevo camino hacia el Padre. Y Él ha sido designado para guiarnos a todos y a cada uno de nosotros, para que podamos guiarnos por ese nuevo camino. Y cuando está hablando la palabra de la carne, está hablando de lo que había venido. Está hablando de aquel hombre que había existido, que entregó su vida. ¿Y su vida qué era? De carne, al igual que usted y la mía. Y está mostrando claramente por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Qué significa? Que al rasgarse el velo, abrió un nuevo camino para nosotros. ¿Cómo le podíamos hacer? Este representa el velo. Es como que usted está oyendo la palabra y quién la está hablando. Usted quisiera saber quién la está hablando, quién la está predicando. Pero en el nombre de Jesús, cuando Él entregó su vida, cuando pasó todo su sacrificio, cuando fue colgado en la cruz del Calvario, rasgó el velo, se abrió. Hoy usted sabe de quién está hablando la palabra de Dios. Ese es el que le ha dado la oportunidad de salvación. Ese es el que le ha dado el momento especial, ese momento para que usted pueda vivir ese nuevo camino que es el nuevo pacto del Señor. Por eso está el pacto. Usted cuando toma la Santa Cena dice que hay un pacto que Dios ha hecho. Si gusta, váyase allá al libro de Corintios, váyase a Corintios. Corintios capítulo 11, Primera de Corintios. Vámonos por ahí por el 23. Creo que está en el 25, pero vamos a leer desde el 23. ¿Qué nos dice? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué significa? Que estaba haciendo la anunciación que había un nuevo pacto, y ese nuevo pacto se llama la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es el nuevo pacto. Por eso el Señor lo está manifestando. Por eso el Señor lo está mostrando a través de su Hijo. Está enseñándonos cuál es la bendición, qué es lo que Él quiere para con cada uno de nosotros, cuál fue el propósito de haber enviado a su único Hijo. ¿Por qué? ¿Qué ha analizado usted? ¿Quién me dice? ¿Qué ha analizado? ¿Por qué ha enviado Dios a su único Hijo? ¿Sí? Ahí está Juan 3:16. Todo el que cree, muy bien. Pero ¿saben qué? Lo ha enviado porque antes habían muchos, ¿cómo le llaman? Cuando alguien no permite que muchas restricciones. Habían muchas restricciones, habían como muchas cosas que evitaran de que muchos llegaran delante de Dios. Pero mandando a su Hijo, se quita todas esas cosas. ¿Por qué? Porque estas restricciones se conocían como la ley. Y cuando hablo de la ley, estoy hablando del decálogo. Estoy hablando de los mandamientos. ¿Cuántos eran, hermanos? 10. Pero no solo existían esos 10. Es bueno siempre hacer un recordatorio de estos. Existían, aparte de estos 10, habían todavía 613 estatutos o mandamientos que los hombres habían creado. Pero la palabra de Dios está manifestando el pacto que Dios estaba haciendo a través de su Hijo Jesucristo, para que usted pudiera tener lo que hoy en día nosotros conocemos, la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados.
Los veo muy callados, pero eso significa que está aprendiendo. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Por el camino nuevo. ¿Qué significa? Que gracias a Jesús, usted y yo, hoy disfrutamos de poder andar por ese nuevo camino que Él ha creado. Ese momento tan especial que Él nos ha dado para que cada uno de nosotros podamos pasar. Mas la palabra cuando habla, ahí en el 20 que dice, por el nuevo camino, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Y esta palabra cuando está haciendo esta mención, está mostrando que al destrozarse o al abrirse o al rajarse ese velo, ¿qué sucedió? ¿Quién me dice? Diga, quedó todo al descubierto. Hoy sabemos nosotros lo que pasa allá en el trono de la gracia. Sabemos lo que estaba adentro del lugar santísimo. Y nos vamos dando cuenta cómo, gracias a este hombre llamado Jesús, usted ahora puede disfrutar ese momento tan placentero, este momento tan especial que Dios le ha regalado a cada uno, de que podamos estar en su presencia gracias a su Hijo. No estamos solos, porque alguno puede malinterpretar y decir, es que uno no puede estar con Dios. Tiene razón, pero estamos con su Hijo, y su Hijo es el intercesor o intermediante o el que está manifestando lo que el hombre necesita a su Padre Celestial. Mas la palabra de Dios nos habla claramente en el contexto cuando nos enseña cada una de estas cosas que Dios había previsto. ¿Y por qué la previó? Gracias a su Hijo. Ahora, nosotros digamos, ¿y a dónde está el milagro? El milagro está en que usted pueda entender quién es el que le va a dar vida, quién es el que le ha dado la salvación, quién es el que le ha sanado. Porque muchos desconocemos, muchos ignoramos, muchos no estamos en lo que estamos. Creemos de que yo soy lo que soy porque lo que soy. Nos equivocamos. Somos lo que somos gracias a Jesucristo. ¿No se ha dado cuenta? Como la palabra de Dios dice, sin mí nada sois. Mire, pruebe un día. Dile, Señor, aléjate de mí y ya va a ver. Él no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Pero nos damos cuenta que nuestra vida empieza a ser una calamidad. Nos damos cuenta que nuestra vida empieza a pasar diferentes situaciones, diferentes momentos. Entonces, esto nos hace que todos y cada uno nos sintamos de una manera que no podemos salir adelante. Solo son problemas, solo son una situación tras otra, solo son unas enfermedades, solo son unos... De todo viene a nuestra vida. Mas la palabra de Dios, en el contexto cuando está manifestando, está mostrando algo muy importante. ¿Qué cosa? Que los hombres y la presencia de Dios no puede estar, es algo inevitable. Y esto lo que hizo Dios, nos dio la oportunidad de que ahora la presencia de Dios pueda estar con nosotros gracias a Jesús. Me gustaría que ustedes se fueran al libro de Mateo. Busquen Mateo 27, 51. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué nos dice ese versículo? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en cuanto en dos, diga, se abrió. Se rasgó en dos, dice la palabra, ¿desde dónde? Desde arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, que no solo se rasgó el velo, ¿no te diste cuenta? ¿Qué es lo que se partió? Las rocas. Usted sabe lo que es las rocas. Y quiero mostrarle a usted algo muy importante para su vida y para su entendimiento. Ahí se estaba manifestando el poder del Todopoderoso, nuestro Señor.
el poder de Dios se estaba manifestando. ¿Por qué? Porque cualquiera diría, si bien chiche, pueden romper esa tela de arriba abajo, pero parta la roca. Y la tierra tembló. ¿Qué significa? Que Dios estaba reafirmando lo que estaba haciendo en su Hijo Jesucristo. Por tanto, volvamos nuevamente allá a nuestro libro, en Hebreos. Nos dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre qué cosa, hermano, digan, la casa de Dios. Me gustaría que se fuera ahí a su Biblia. Busque el libro de Hebreo. Váyase a Hebreo, capítulo 3, versículo 6. Amén. Primero me gustaría que usted leyera nuevamente lo que dice el versículo 21 allá en el capítulo 10. Se lo voy a leer yo para facilitárselo. Nos dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es este sacerdote? La palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 6, nos dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Hoy se da cuenta quién era ese sacerdote. Cristo, su hijo, sobre su casa. Ahí está manifestando ahora quién era el sumo sacerdote. ¿Quién fue el primer sacerdote? Aarón. Entonces, nos damos cuenta que este Aarón fungió como el primer sacerdote en la historia de la Biblia. Pero podemos ver nosotros que hoy el que toma el papel como gran sumo sacerdote, porque la palabra de Dios lo dice, es Jesucristo. Pero la palabra cuando dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Qué significa? Que gracias a todos los acontecimientos en Jesucristo, hoy la casa somos nosotros. Hay un versículo bíblico que dice, yo y mi casa serviremos. Vaya, ¿qué significa? Que usted está poniendo por delante a Jesucristo. Por eso que la palabra está hablando de una manera muy sensata. Por eso cuando dice, si retenemos firme hasta el fin, es la confianza y la gloriamos y gloriarnos en la esperanza. ¿Qué significa esto? Que como Cristo ahora es el Hijo sobre la casa de Dios, Él es el sumo sacerdote ahora en este momento. Por eso que la palabra en el contexto de la Biblia, cuando está hablando allá en el 21, y teniendo un gran sacerdote, ¿qué significa? Que Él es el primero en todos los que son sumos sacerdotes, sacerdotes o lo que usted le quiera llamar. Por tanto, vemos que también sobre nosotros recae algo de la gloria de Dios, que la comparte con su Hijo y su Hijo la comparte con nosotros. Por eso la palabra cuando dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Por eso usted oye que la Biblia habla que Él vendrá por su esposa, vendrá por su iglesia, porque nosotros somos la esposa y somos la casa, somos la iglesia de Dios. Entonces hay un momento que Él va a manifestar su poder sobre nosotros, como lo que Dios le ha permitido a Él ser. Amén, hermanos. Creo que hoy estoy muy teólogo hoy. Pero la palabra quiere que usted pueda entender el concepto y pueda ver cómo Él lo está manifestando. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, si retenemos. ¿Qué significa retener? Diga, agarrarse. Esto es mío, lo mío es mío. Hoy sí usted puede decir, lo mío es mío. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que retengamos. ¿Qué es lo que vamos a retener? La palabra. Vamos a retener todo lo que hemos aprendido de Dios, de Cristo. Porque la palabra está siendo clara. Si retenemos firmes hasta el fin, la confianza. ¿Sabe qué significa confianza? Y eso es lo que muchos de nosotros
a veces nos paseamos, nos dan confianza y nos pasamos en eso, hermano. No reconocemos cuál es la confianza. Pero la palabra está siendo clara, porque dice, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué significa? El tener fe. Tenga fe. Mire, lo que usted está pasando podía haber sido peor, dígale al que está a su lado. Pero como está con Dios y Dios le ha permitido a usted estar con su Hijo Jesucristo, Él se la ha hecho más leve. O sea que usted no está pasando en realidad lo que tendría que pasar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que su carga es ligera. No va a pasar más fuerte de lo que le tocaba a cada uno de nosotros. Así que dígale que está cerca, debe de estarse quejando. Si la palabra es clara, volvamos nuevamente ahí al libro de Hebreos. Nos dice el 22, acerquémonos. Ey, ¿qué dice la palabra que dice ahí? ¿Qué significa acérquese? ¿Qué significa acerquémonos? Acérquese, ¿qué significa? ¿Ah? Pero yo lo veo bien distantes. No entendemos. La palabra dice acerquémonos. Significa, y nos está mostrando algo muy precioso. ¿Por qué? Porque en esta palabra está la base, diga la base, y el corazón de la invitación. Allí está la clave. Acerquémonos. ¿Cómo voy a recibir de Dios si no me acerco a Jesús? No sé si estoy siendo claro. Por eso dice, acerquémonos. Y esta palabra me está dando a mí confianza. ¿Por qué? Porque yo no me puedo acercar si no tengo confianza. Por eso usted ve que la palabra más arriba ya hablaba de confianza y esperanza. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros logramos cuando nos acercamos. Cuando alguien se acerca a alguien es porque le tiene confianza. Por tanto, cuando la palabra está mostrando esta intención, nos está dando esa base de entendimiento para que nosotros podamos razonar con sabiduría y saber de que al que nos hemos acercado es porque creemos que hay. ¿Cuántos buscan a su amigo que le puede sacar del problema según usted? Muchos. Estamos pensando, pues tengo un tío, tengo una tía, tengo uno no sé qué, tengo esto y lo otro. Pero yo quiero que usted sepa, siempre, primero, piense que usted tiene a Dios como el Todopoderoso. Entonces, ¿a quién hay que acercarse? A Dios. No hay que estar tratando de adivinar, de ir o de buscar otro lugar. No, acerquémonos a Dios. Ahí usted va a estar justamente donde debería de estar. ¿Por qué? Porque cuando usted se acerca, la palabra dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo tenemos que acercarnos? Con corazón, diga, sincero. ¿Y a qué alude esto? A ser genuino y verdadero. Vaya con una naturalidad, hombre. Hay muchos que vamos por interesados. Muchos que vamos, pues si a aquel le dieron, a mí también. ¿Por qué cuando le dan la penqueada a uno no va usted para que le den uno también, pues? ¿Ah? Somos inteligentes, ahí sí somos inteligentes. No va a creer, pues ahí Dios y también me van a reventar todo lo que tengo. No. Entonces, pero Dios nos está mostrando que tenemos que aprender a acercarnos a Él con un corazón sincero. ¿Qué significa un corazón sincero? No que no tenga número, eso no es. ¿Qué me pueden decir? Limpio, fiel, franco, entregado, como la señora Esperanza, con esperanza. Pero no vaya usted con la señora, no con la esperanza que Dios le da, que se conoce como fe. Acerquémonos a eso, con un corazón, miren, entregado. Miren, ¿sabe qué es un corazón sincero? Que no tiene problema, no tiene amargura, no tiene rencor. Miren, tantos que venimos a la iglesia y aprendemos y conocemos y todavía seguimos con esas raíces de amargura, de enojo y de todo, y sentimos la gran chibola por aquí y por acá y por todos lados. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón sincero. Entonces, usted tiene que acercarse
a Dios gracias a su Hijo Jesucristo con un corazón como el que tenía Jesús. ¿Cuántos serían capaces de que le llevan delante a alguien? Miren que este es el mañoso que le había quitado a la señora, le rompió, la mordió de la oreja y le arrancó la cadena y los aritos que tenía aquí ni se la quitó, nunca se la quitó así de arrancada, y la que tenía el ombligo agarró una machete y se la voló de un solo. ¿Qué haría usted? No, hombre, hay que darle también para que sienta lo que sintió la señora. Jesús no hubiera pensado así. ¿Por qué? Porque lo mostró con aquella mujer que llevaron. Si dicen que las apedreadas eran hasta matarlos, y no solo te mataban, sabía que ahí mismo te enterraban de tanta piedra que te tiraban. Porque según dicen es que la piedra era que te pegaban, le daban a la mujer con tanta piedra que la enterraban literalmente, a pura pedrada. ¿Cuánto han matado sapo de esa manera? Que uno le da y el sapo todavía mueve la pata por aquí y viene con otra y mueve la otra pata y saca la lengua después y le dice ¡pua! Y usted otra pedrada más. Hermanos, a mí me gusta lo que la palabra de Dios me enseña. Me dice que me acerque con un corazón sincero. ¿Y sabe qué significa un corazón sincero? Dígale, a veces fallo. Dígale al que está a su lado, a veces fallo. Porque a veces fallamos, hermano. Pero tenemos que aprender a reconocer cuando hemos fallado. Y no siempre que usted va a pedir perdón, vaya pensando de que le van a decir, está bien, te perdono. Posiblemente la persona se quede callada, pero usted cumplió conforme a la palabra de Dios en pedir ese perdón. Ya ese es problema de esa persona ahí, que se amargue, que se haga como el limón o como la ¿cómo se llama? La guinda, o que salga en guinda. Pero usted ya cumplió. Ese es un corazón sincero. ¿Sabe por qué? Porque usted no está guardando nada para hacerse sentir mal. Usted no está guardando nada para incomodarse. Sino más bien, usted está entregándolo todo. Y la palabra dice, en plena certidumbre de fe. Mire, vaya con toda certeza. Mire, y cree que yo apliqué ahí en Transact. ¿A dónde? En Transactel. No, hombre. Pero mira, yo voy a la iglesia todos los domingos y los martes, y a veces voy los viernes pero usted cree que me den ese trabajo. Ya estuvo que no me lo dan. Dice, en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa? Usted sabe que es suyo. ¿Por qué usted sabe que es suyo? Porque Cristo le está diciendo, es tuyo. No dudes. Esta carta al hebreo era para que ellos no estuvieran dudando de nada. Mas la palabra dice, purificado los corazones. Y si usted se da cuenta, la palabra está mencionando solo en este versículo 2 veces los corazones. Un corazón sincero, un corazón purificado. Si un corazón es sincero, el corazón puede llegar a ser purificados. ¿Qué significa purificados los corazones? Dígale a la persona, mira, perdóname, pero yo fui el que te agarré los $20. Es un corazón purificado. Dígale a su mamá, no mamá, yo fui el que me comí la pierna de pollo. Y dígale. Esposo, dígale a su mujer. No, hombre, no solo eres tú, si ahí andan otras 2 más. Y ella se va a quedar, vaya, pero mujeres, dígale a su esposo también, que no solo es él, sino que también es el cuerpo de bombero. Aleluya, dice la hermana. Este salió más disparado. No, eso es conforme a lo que yo estoy viendo en la palabra. Purificados. ¿Sabe qué significa purificar? El purificar viene de la palabra puro. Y esto significa, así como nosotros para poder tomar el agua, algunos lo pasan, hay algunas máquinas que hoy tienen más de 4 filtros. Tienen un filtro de carbón, uno de arena, un filtro de ozono, tienen un filtro de rayo ultravioleta y el último filtro es usted. ¿Va? Eso significa purificar.
Pues así también nosotros tenemos que purificar nuestro interior. Usted quiere una bendición, ¿cuántos dicen amén? Purifique su interior. Quítese eso de adentro. Eso de que, ay, viera que el pastor lo viera aquella vez con el zapato todo deschangüeteado ahí. ¿Qué? No, me viera el pastor cuando me dio vuelta, la gran rajadura que tenía en el pantalón atrás. Eso no sirve. Me pongo yo para no lastimarlo a usted. Pero purifíquese. Eso que vienen a la iglesia a estar hablando de los hermanos y las hermanas. ¿Por qué no hace algo por ayudarles? Eso es purificar. Ya ve que los dejé callados. Pero es la palabra, no soy yo. Y la palabra lo que busca es que nosotros podamos entender cada contexto de lo que está hablando. Porque dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¡Oh! Mala conciencia. O sea que estoy en lo cierto de lo que le estoy diciendo. O sea, quítese eso. Edifíquese. Empiece a hacer las cosas que le agradan a Dios. Ya ha tenido, no sé, el año que usted tiene, ya son 15, 30, 60. Ha tenido todo ese tiempo haciendo lo que usted quería. Hoy haga lo que le gusta a Dios. Purifique vuestros corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Y esto nos está enseñando algo. Algunos teólogos lo manifiestan de una manera que cualquiera creería que al purificar nuestros corazones tiene que ver con recibir a Cristo y hacer la profesión de fe. Y otros, como habla de purificar lavados con agua pura, es el bautismo. Pues no. Según los conocedores manifiestan que lo que la palabra está dando a entender aquí en el contexto, cuando habla abajo y lavados los cuerpos con agua pura, esto viene conforme a como una vez al año se hacía la expiación. Entonces la expiación lo que hacía era quitar los pecados. Pero cuando se mataba o se sacrificaba el animal, eran esparcidos sangre sobre la persona. Eso le caía a las personas. Pero como hoy, gracias a Jesucristo, ya no hay sacrificios de animales. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que seamos lavados. Nos está mostrando que lavados los cuerpos con agua pura, que sea limpiado nuestro cuerpo hoy con el agua, que no tiene nada que ver con el bautismo. Más la palabra dice, mantengamos firmes, sin fluctuar. ¿Qué significa mantenerse firme, hermano? Allá el libro de Efesios habla de ceñidos vuestros lomos, con la armadura, la coraza, el yelmo, la palabra. Miren, todas estas cosas. ¿Pero por qué? Porque cuando la palabra habla de mantenerse firme, está haciendo una muestra de cómo es un régimen militar. El régimen militar, cuando un soldado ve venir a un superior, inmediatamente dicen que se le cuadra. Yo pensé que cuando decían cuadrado que uno se hacía como un cuadrado. No, se le cuadra y se le para y pone la mano, no es la izquierda y no que la derecha. Entonces pone la señal de respeto, reverencia. Pues la palabra en el contexto a los hebreos cuando dice mantengamos firmes, ¿qué significa? Manténgase en el camino de Dios, manténgase en el entendimiento de la palabra de Dios, sin fluctuar. ¿Qué significa fluctuar? Altos y bajos, ¿ve? Hay quienes hoy vienen aquí, mañana van allá, pasado van allá, y después vienen aquí, cuando han hecho toda una paella de iglesia. ¿Por qué? Porque en una comieron pizza, en otra le dieron tortilla con queso, en otra le dieron ensalada. Entonces usted no está en lo que está. Es una persona fluctuante. Mas la palabra cuando nos dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es fiel, hermano? Diga, Jesucristo. Él es el fiel. Me gustaría que usted ahí pueda darse cuenta lo que la palabra de Dios está manifestando. Porque fiel es el que prometió. ¿Qué significa? Que cuando nosotros nos mantenemos firmes,
Y esto a su vez, cuando dice mantengamos, nos está diciendo que nos asirse, agarrarse, sostenerlo, apretarlo, abrazarlo. Todo esto te está mostrando que tú te puedes mantener firme. Muchas personas no se mantienen firmes, son personas variantes. Antes estaban los hermanos canguro, hoy ya salieron los de las nuevas modas, los hermanos conejos, porque dice que saltan más seguido de iglesia en iglesia. Entonces, no son personas que se mantienen firmes, son personas que andan buscando relación de hombre, así como el apóstol le estaba hablando a los hebreos. Y más bien tenemos que buscar la relación con Dios. Y esa relación la vamos a encontrar a través de su Hijo Jesucristo. Por tanto, cuando la palabra dice, y consideremos, unos a otros para estimularnos al amor, pero no el amor que usted está pensando, hermano, cuidado. ¿Por qué? Porque nos está mencionando algo muy precioso, que lo consideremos, hermanos. Y eso significa, busque Hebreos, váyase a Hebreos 3:1. Amén. ¿Qué dice? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién? Cristo Jesús. Y la palabra, váyase hoy nuevamente a Hebreos, ahí el 10, busque el 24 que dice, y considerémonos. ¿Qué significa? Considere a Jesucristo. Ya que usted en momentos no se considera, considere las cosas por Jesucristo. Por eso dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Nos estimuló a que hiciéramos las cosas correctas. Nos dio ejemplo de cómo hacer las cosas como deben de ser. No de otra manera, sino como Él la estaba haciendo. Más la palabra dice en el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esto nos está mostrando a nosotros algo muy precioso. Que en los tiempos uno tiene que aprender a congregarse, hermano. ¿Por qué? Porque esto alimenta el espíritu. La palabra de Dios habla donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre. Por eso usted se da cuenta que aparece la apostasía, los apóstatas de la palabra, que creen que en su casa, ellos como, no, es que yo lo oigo por la tele. Yo me pongo a leer la Biblia, está bien, pero la palabra está hablando, no dejando de congregarnos. Y esto significa que debemos de mantenernos juntos. Hay una bendición también para el que se mantiene junto. ¿Por qué? Porque está dando validez a la palabra de Dios, donde 2 o 3 estén congregados. Pero esta palabra cuando dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué significa? Que ya el día se está acercando. Entonces, ahí nosotros estamos viendo, debemos de exhortarnos unos a otros. ¿Cómo? En el amor de Cristo, en la paz de Dios, tener el sentir. O sea, no hacerte inmune al dolor del otro. Posiblemente hoy le duela a ella o a él. Un día te va a doler a ti, o me va a doler a mí. Pero ¿qué nos hace eso? Nos hace que podamos compartir juntos. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo no solo fue por uno, sino que ha sido por todos. ¿Por todos quiénes? Que en Él creen. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues hoy nos vamos a poner en pie, mis hermanos. Gracias a ti, Padre Dios Todopoderoso, por este día.